presenta Equilibrio. En estos últimos años, pocos años, pero muy intensos, 2 y medio, hemos los mexicanos experimentado el deterioro institucional, el error, la ocurrencia, la rabieta, hasta la tragedia. Y todo lo hemos hecho en una intentona que nosotros estamos haciendo constantemente para hacer conciencia, que la sociedad mexicana exprese lo que estamos sintiendo. Porque lo estamos sintiendo todos y todo el mundo reclamamos y todo el mundo hacemos, pero el hacer compendio de todas esas intenciones y ponerlas en un mismo sentido para llegar a algo, pues es una labor de tiempo, de pasión, de entusiasmo y de mantener el entusiasmo. Y por lo mismo, ustedes se preguntarán, ¿en dónde está Frena? Pues Frena está aquí. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy bien, apreciado Pedro, un gusto enorme estar en tu espacio, siempre con una confusión de sentimientos, porque por un lado, pues un placer estar conversando contigo, pero por otro lado, pues siempre con noticias que no son tan esperanzadoras para los mexicanos. Bueno, pues me encuentro en tu terruño, Pedro, y lo que quisimos el día de ayer es decirle a la población mexicana que ya se concretó la denuncia penal contra el señor López Obrador y quienes resulten responsables de los delitos que habíamos sintetizado con pruebas, con hechos, con datos en el pasado juicio ciudadano del 21 de marzo, donde estuvieron presentes 420,000 mexicanos. El día de ayer, Pedro, eso fue lo que hicimos. Me presenté en la oficina del señor Alejandro Gertz Manero y pues se hace una declaración de hechos que son la síntesis de todas esas procesos de trabajo, de participación de muchísimos mexicanos para presentar pues las pruebas, los hechos, los datos que permitan a Alejandro Gertz Manero pues en esta ocasión no dejar que duerma el sueño de los injustos, le diría yo, estas denuncias que hemos hecho. Desde aquella primera por lavado de dinero en su campaña, la segunda por la liberación del hijo de pues uno de los capos más afamados, yo digo que del mundo, no de México, el caso del Chapito, y esta tercera ocasión, pues como tú bien lo mencionas, son 2 años y medio de hechos que nos permiten fundamentar pues presuntos delitos del señor López. En algunos casos ya son crímenes confesados, son crímenes claros y parece mentira, pero cada día se van sumando más y más cosas. Y bueno, ayer con un poquito de dificultad, pero finalmente logramos que el fiscal Alejandro Gertz Manero, a través de su oficina de recepción, nos sellara el acuse de recibo y recibiera toda la información. Debo destacar que me llamó la atención que documentos electrónicos no son recibidos ya por la Fiscalía. Nosotros presentábamos un video testimonial del veredicto que dieron los ciudadanos mexicanos el pasado 21 de marzo, pero bueno, vamos a buscar la manera de hacérselo llegar, pero sí toda la documentación escrita, Pedro, pues fue recibida. Y bueno, pues la verdad es que esto para nosotros es un fundamento y un antecedente para llevar a tribunales internacionales lo que aquí se omite analizar, se omite investigar y que muchas veces, aunque nosotros nos ofrecemos como coadyuvantes de la investigación, tú sabes que es una jurisdicción de la propia Fiscalía General de la República el decir si te llaman o no para efectos de que coadyuves. Nosotros siempre nos ofrecemos como coadyuvantes, a veces ellos se limitan ni siquiera a darte el número de la carpeta de averiguación y bueno, por las primeras 2 demandas que están vigentes, debo decirte que es increíble que no te pueda dar el número de carpeta de investigación. La pregunta es, ¿qué está haciendo Alejandro Gertz? ¿Se está dedicando a hacer una policía política de los contendientes de la oposición para tener
yo le diría carpeta de averiguación y plata, o cuál es la situación, porque vemos a Santiago Nieto concentrado en lo que puede ser la llegada de un contrapeso legislativo o ejecutivo hacia la dictadura de López, porque no los ves atendiendo los verdaderos problemas criminales de México. En todo esto, Gilberto, hay un camino hacia las elecciones y este antecedente que tú estás poniendo sobre la mesa por Frena es algo que sienta un precedente. Y este precedente es, ¿quién lo hubiera dicho en el pasado, no? Es una denuncia con hechos documentada sobre las ilegalidades de un presidente de México, que pues es muy complicado el poderlo entender, pero el significado del contenido de todo esto, la investigación, la conformación de esto, nos lleva a una fiscalía que desafortunadamente depende y juega de la mano del presidente de la República, y por eso la instancia internacional. Ahora, el país está en una situación y en una condición en la que nos tenemos que ver los mexicanos otra vez. Has podido hacer, junto con Frena, convocatorias en las que la gente se ha volcado a las calles para manifestar y para denunciar los hechos oprobiosos que hoy rechazamos, no a López Obrador como un principio. De aquí al 6 de junio, ¿qué es Frena? ¿Qué va a hacer Frena? ¿Dónde va a estar Frena? ¿Cómo se va a manifestar Frena? Se ha convocado a millones de mexicanos que han salido, pero que hoy están esperando una guía, un liderazgo, un principio de reacción. ¿Qué tenemos que hacer? El ABC de entender que ya tocamos fondo y que de aquí no podemos hacer otra cosa más que impulsarnos hacia arriba, y eso depende de los mexicanos. Bueno, Pedro, estás tocando un tema fundamental porque, mira, nuestro marco conceptual, tú lo conoces, es estas investigaciones de 60 años del doctor Ginchard, donde sabemos, no somos inocentes, como decimos, no chupamos el dedo para saber que estas denuncias difícilmente se concretan en imputaciones, se concretan en una orden de aprehensión o una cárcel preventiva para el señor López, que evidentemente pues suma muchísimos delitos. Su pisoteo diario de la Constitución es evidente. Pero hay otra línea de trabajo que es la de la presión social que tú estás mencionando. Ginchard habla muy claramente de tres. Una, nunca dejes de observar el Estado de Derecho, buscar y promover el Estado de Derecho, y aunque pudiera ser infructuoso las denuncias que se presenten, nunca dejes de hacerlo. Es una de sus pilares. El segundo pilar es el de la presión social. Y si bien, Pedro, no podemos actuar triunfalistamente, siempre hemos hablado de una masa crítica de 4 millones de mexicanos presionando, y no hemos llegado más que a 420,000. O sea, no podemos hablar de un fracaso porque tampoco hemos encontrado históricamente una movilización de esta magnitud por parte de la ciudadanía que no sea convocada por políticos, con acarreos, con compras. Entonces, de sí pudiéramos tener algo de satisfacción, pero no conformes, porque necesitamos sacar a la calle 4 o 5 millones de personas, que son finalmente las que hacen que renuncie un dictador. Esa es la realidad de la historia. O sea, dicen que ninguna herramienta democrática y republicana ha tumbado en la historia de la humanidad un dictador. El caso de Pedro Sánchez en España, bueno, no era un dictador, pero era una persona con una línea que ya España rechazó, y nosotros esperamos que este 6 de junio también inundemos las urnas. De hecho, el 6 de junio nosotros le llamamos la gran protesta nacional. ¿Cuál es el antecedente que quiero platicarte, Pedro? Este sábado atendemos el llamado de una convocatoria que hizo un joven de que teníamos que levantar fuerte la voz por este México que está de luto. Y me refiero a aquello que quisieron menospreciar llamándole accidente. Todavía peor, la señora Sheinbaum se atrevió a hablar de incidente, con 26 muertos, con 79 personas hospitalizadas en este momento, con una concatenación de actos criminales desde que se desapareció por parte de López siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, aquel centro de ingeniería que tenía un reconocimiento internacional para todo lo que se refería al transporte público. Empezó desmantelando esa institución, después llegó el señor Ebrard poniendo vagones que no correspondían al diseño de los rieles y mucho menos a la
al consejo técnico que decía que el asunto tenía que ser subterráneo. Y bueno, la tragedia nos llena de luto a los mexicanos y este sábado, 15 de mayo a las 12, vamos a acudir a la cita como Frena al Ángel de la Independencia. Una marcha en la que repudiamos que se pueda estar esto olvidando, metiendo bajo la alfombra. Sabemos que hay voces que tratan de minimizar, diciendo que los gobiernos anteriores también tuvieron problemas, que este no es un asunto de repudio a López Obrador, en fin, empiezan a aparecer voces como queriendo distraer de la atención fundamental de que este es un crimen de Estado. Y aunque no le parezca a algunas personas que trabajan para TV Azteca, porque entiendo que alguien que está distrayendo con un buen nivel de popularidad en las redes, pues no, nosotros vamos claramente por este póker de asesinos. O sea, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el señor López Obrador. Y eso no lo pueden olvidar los mexicanos. Mayo 3 no se olvida, la línea 12 no se olvida. Y en ese sentido, este es un preámbulo para seguir convocando a la gran protesta nacional en las urnas el próximo 6 de junio. ¿Qué hemos hecho, Pedro? No hemos estado cruzados de brazos, hemos trabajado muy fuertemente en una participación de miles de ciudadanos con lo que le llamamos la brújula del voto, el voto sabio. Y le llamamos voto sabio no por despreciar esta frase que se volvió bastante famosa del voto útil. Lo que pasa es que detrás de algunas plataformas del voto útil están jefes de campaña política, están encuestadoras, están políticos o partidos, y nosotros quisimos utilizarlo como materia prima para dar una brújula del voto. Si tú te metes a la página frena.com.mx, hemos dado un sello de certificación a lo que nosotros los mexicanos vemos, que mantiene la división de poderes, que va a defender la República y que está muy cerca o definitivamente posicionado para que López no avance en su acumulación de poder. El voto sabio se traduce en una brújula de sello Frena, un pequeño software en donde en 3 minutos tú das tu estado, tu municipio y te dice por qué alcalde Frena te recomienda votar después de un análisis concienzudo, persona por persona, por quiénes no votar, cuál es el distrito que te corresponde de acuerdo a la sección de la credencial de elector y te dice exactamente quién sacó el sello Frena en el estado de Nuevo León, en San Luis Potosí, para los 15 puestos de mandatario. El sello Frena ya está dado para 300 candidatos a diputados federales y hoy se libera ya al menos 800 alcaldías de México donde hubo un trabajo de la gente de Frena de los últimos 2 meses para tener un ojo ciudadano de qué tipo de empleado y servidor público queremos, pero al mismo tiempo siempre sin perder de vista que tenemos que restarle poder a esta dictadura que está acabando con México, Pedro. La cita es mañana a las 12 del día en torno al Ángel. Es correcto, y ahí pues bueno, nosotros vamos a darle su lugar a los convocantes, seguiremos la marcha, pero sí hay la intención pues en general de la gente de Frena de presentarnos en el Zócalo claramente para pedir la renuncia en el mismo lugar a Sheinbaum, a López Obrador y a Marcelo Ebrard para que se retiren de sus puestos y la investigación del crimen de Estado ocurrido en la línea 2 en la estación Olivos se analice con imparcialidad, objetividad. Lo menos que esperarías es que Claudia Sheinbaum ya presentara su renuncia y Marcelo Ebrard no poniéndose en una posición de autoridad que pueda dificultar la investigación para finalmente no nos ocurra lo mismo que ocurrió con Ayotzinapa, con Tlalehulpan y sin duda con el asesinato de Eric Alonso y Rafael Moreno Valle, en donde todo se va poniendo debajo de la alfombra y como es el mismo caso de la masacre de los Levarón, en donde con pena es terrible lo que menciona Adrián, le queda su abogado defensor y que ayer fue asesinado en la zona de Cajeme. Querido Gilberto Lozano, te agradezco tu presencia, agradezco el ánimo de toda esta convocatoria, que como bien tú lo dices, no ha sido porque se hayan quedado con los brazos cruzados, ha evolucionado Frena, y la evolución de un movimiento social que defienda a un país no es de la noche a la mañana, es tesonera y ha sido tesonero Frena, es valiente y ha sido valiente Frena,
es constante y por supuesto que lo ha sido. Desde aquí, mi respeto, mi cariño, invitando a todo México a que el día de mañana, en torno al Ángel, 12 del día de luto, estemos con este movimiento convocado por un chamaco que es el alma de lo que todos los mexicanos debiéramos de estar pensando. Gracias por tu participación. Gracias, Pedro. Y bueno, déjame darte una pequeña cápsula de esperanza. Lo que no me imaginé que pudiera empezar a ocurrir en muchos de los estados, sí, ya parte de las cúpulas empresariales, no directamente las institucionales, han tenido que ser empresarios de la parte media, alta, que no están necesariamente en las cúpulas, que han dicho, ya nos dimos cuenta que tenían razón. Esto es una dictadura, este país va a la debacle, cada día está peor y nosotros creo que hemos equivocado el camino al apostar a mesas de diálogo. Este bravucón requiere ya una confrontación directa y lo que nunca me esperaba, apreciado Pedro, me le he pasado con los empresarios de Chihuahua, de Sonora, de Guanajuato, de Querétaro, y eso es esperanzador, Pedro, porque se sigue sumando más gente a aquello que al principio calificaron de radical, agresivo y un poquito pesimista, de que están viendo en los hechos cómo se va la inversión privada ya en 22% que cayó, cómo salieron 165 mil millones de pesos el mes pasado. Entonces, sí, está terrible. Y Pedro, es una esperanza y nosotros, como dices tú, a frena, nada lo frena. Gracias, Pedro. Dios te bendiga. A frena, nada lo frena, mi querido amigo. Te mando un abrazo con mucho entusiasmo y detrás de ese abrazo que vaya extendido a millones de mexicanos que estamos esperando que haya un cambio y que, creo que lo dijo el propio presidente, al carajo con AMLO. Al carajo con AMLO. Una breve pausa.